Vamos entonces a ver el día de hoy unas bases conceptuales de la conectividad ecológica. Esto simplemente es una introducción para, digamos, lo que viene de manera fuerte de este curso, que es pues, la parte práctica, ¿no? Sobre todo con el programa de cómputo Macurini, que es, digamos, el que vamos a empezar a ver a partir de la clase siguiente. Entonces, bueno, primero pues vamos a ver algo sobre las diferencias entre lo que es la conectividad estructural, la conectividad funcional, y vamos a ver otros conceptos, digamos, relativos a digamos, a la forma en que los diferentes elementos del paisaje facilitan o dificultan la movilidad de flujos ecológicos. No lo llamemos solo de movimientos de animales, porque pues, la conectividad también tiene que ver mucho con otro tipo de flujos, ¿no? Entonces, también vamos a ver un poco por qué es importante estudiar la conectividad. ¿Por qué digamos que la conectividad es un concepto importante para la conservación de la biodiversidad? ¿Por qué es importante mantener nuestros paisajes conectados? Y también, pues vamos a ver un poco sobre cómo esos elementos del paisaje que veíamos en la clase pasada que tienen que ver con la matriz del paisaje, con los parches, con los corredores, cómo estos elementos que están inmersos en el paisaje tienen una organización espacial, que es una configuración espacial, contribuyen a la conectividad del paisaje, pero también porque hay veces esa conectividad que se da en el paisaje tiene unos efectos negativos, porque la conectividad, digamos que claro, es muy positiva para el mantenimiento de los procesos ecológicos, pero también si nosotros conectamos paisajes, tenemos que saber qué es lo que estamos conectando, porque podemos estar conectando, por ejemplo, enfermedades, podemos estar conectando especies invasoras, ¿sí? Entonces, es bueno, digamos, saber que la conectividad también tiene unas implicaciones negativas. Y bueno, vamos a ver también un poco de cuáles son los diferentes modelos espaciales para medir esta conectividad y para analizarla. Y digamos que simplemente acá vamos a ver como algunas formas de medirla de manera general. ¿Por qué? Porque el curso, el fuerte del curso, digamos, son los indicadores basados en disponibilidad de hábitat, que son los que vamos a ver a mayor profundidad, y también, digamos, lo que tiene que ver los análisis de corredores de mínimo costo. Entonces, bueno, vamos a empezar desde, mejor dicho, desde el principio, desde qué es la conectividad, la palabra conectividad, por ejemplo, según la Real Academia Española de la Lengua. La conectividad, pues simplemente es la capacidad de algo o de alguien para conectarse o poder hacer esas conexiones, y por lo general esas conexiones tienen una expresión espacial. ¿Sí? O sea, esas conexiones tienen un dónde. Siempre esos enlaces que van a estar en medio de estas redes, pues tienen un dónde. Y la conectividad precisamente nos ayuda a identificar cuál es la importancia de esos enlaces y de esos elementos del paisaje para facilitar esa movilidad a través del espacio geográfico. Pero la conectividad también pues tiene un concepto ecológico, ¿cierto? Pues que precisamente por eso también se llama conectividad ecológica. Entonces, la conectividad ecológica pues se puede definir como aquella característica del paisaje o de nuestro entorno, ¿cierto? También puede ser de los ecosistemas, porque como veíamos la clase pasada, el concepto de ecosistema y de paisaje, pues es muy parecido, solo depende de la escala en que lo estemos abordando, ¿sí? Entonces, ¿cómo esos elementos facilitan o dificultan
¿cierto? El movimiento o dispersión, bien sea de especies, pero también pueden ser en otros niveles jerárquicos de la vida, por ejemplo, los genes, ¿cierto? El intercambio genético y otros flujos ecológicos a través de las zonas de hábitat o de los parches de hábitat que existen en ese espacio geográfico, bien lo llamemos paisaje, entorno, ecosistema, etcétera. Sin embargo, pues también existe un concepto de conectividad un poquito más relativo a lo que vamos a ver en el curso, porque pues el curso digamos, como muy cuantitativo, ¿cierto? Entonces, la conectividad del paisaje también tiene que ver con cuánta superficie de hábitat, ¿cierto? De hábitat, o sea, es que estamos hablando que la conectividad es especie específica, ¿cierto? ¿Cuánta superficie de ese hábitat para una especie en particular, ¿cierto? Es realmente accesible y alcanzable por dicha especie que esté situada en algún punto concreto del mismo. Y eso, digamos, esa última parte donde decimos que esté situada en un punto concreto del mismo nos lleva otra vez a pensar en el dónde. Y ese dónde nos va a ayudar también a, digamos, a verlo desde una probabilidad. ¿Qué tan probable es que un organismo se pueda conectar a través de ese espacio geográfico? Entonces, bueno, como veíamos en la clase pasada, pues el concepto de conectividad no es único. Hay muchos diferentes conceptos de conectividad y pues dependen de la percepción y la perspectiva en la que nosotros los estemos abordando, como el concepto de paisaje, ¿no? De eso depende de la percepción y la perspectiva del observador. Entonces, pues, ¿cuál es la mejor manera de definir o medir la conectividad? Pues eso, como todo en la ecología y como todo en los sistemas naturales, pues depende, ¿no? Depende de nuestro objetivo. Pues no existe precisamente una definición, una medida única de conectividad, ¿no? Entonces, pues digamos que en esta clase, pues vamos a revisar un poquito esas diferentes formas en que se puede definir la conectividad y las diferentes formas en las que las vamos a poder medir, pero digamos que no pensarlo solo, digamos, en algo que tiene un rango, que tiene un número, sino cómo podemos nosotros evaluar y analizar todo esto. Entonces, pues bueno, hay, por ejemplo, conectividad de hábitat, cómo los hábitats de las especies en particular, bien sean especies individuales o múltiples especies, pueden conectarse a través del espacio geográfico, pero también podemos ver que hay conectividad genética, hay conectividad poblacional que nos tiene que ver en cómo las poblaciones se conectan, eso depende también de los niveles jerárquicos que estemos analizando. De hecho, la conectividad poblacional es una de es uno de los conceptos de conectividad más difíciles de cuantificar, porque tú tienes que saber si en un parche X hay una población que se va a conectar con un parche Y que tiene otra población de esa misma especie en particular. Saber eso no es fácil, eso requiere de mucho esfuerzo en campo, entonces hay veces, pues, digamos que la conectividad poblacional es de los mayores retos que tiene todo este universo de la conectividad del paisaje, pero también hay diferentes enfoques de la conectividad dependiendo del entorno, ¿no? Entonces hay conectividad marina, hay conectividad hídrica, hay conectividad climática, y más recientemente, que es un campo en el que estoy como incursionando mucho, me interesa mucho esto de la conectividad socioecológica, ¿sí? Realmente puede haber conectividad, digamos, desde los sistemas naturales, pero que también donde el hombre pueda verse, digamos, conectado de manera física, pero también digamos, de manera, como hablábamos en la clase pasada, de la manera
que estemos como inmersos en ese criptosistema, nosotros como humanos, ¿no? Entonces, eso también es bastante interesante. Entonces, bueno, digamos que profundizando un poco más en el concepto de conectividad del hábitat, pues tiene que ver con el grado de conectividad entre los parches de hábitat óptimo, ¿cierto? Para una especie en particular o para múltiples especies. Fíjense que acá estamos ya hablando de parches de hábitat óptimo, ¿sí? Aquellos parches que le ofrecen una alta aptitud a las especies para sobrevivir, para realizar todas sus funciones vitales dentro de esos fragmentos. Entonces, seguramente esos parches de hábitat óptimo van a tener unas características de tamaño suficiente para las especies, ¿cierto? Por ejemplo, pues acá vemos al jaguar, ¿no? Como especie focal. Entonces, cuando hablamos de conectividad del jaguar, estamos hablando de su hábitat, precisamente, cómo conectar su hábitat en particular. Y en esta conectividad de hábitat, pues suponemos que los elementos del paisaje, ¿cierto? Bien sean terrestres, bien sean marinos, bien sean dulceacuícolas, ¿cierto? Presentan diferentes niveles de aptitud del hábitat y de modo que esas áreas de alta aptitud pues pueden comprender esos parches, pues porque le ofrecen esas características particulares que los permiten sobrevivir y sobre todo mantenerse en el tiempo, ¿cierto? Pero esos parches de hábitat, también como las coberturas de la Tierra, están inmersos en matrices que tienen cierto grado de presión antrópica, ¿sí? Eso digamos que la presión, esa magnitud de la transformación de los impactos humanos sobre esos hábitats, pues también se puede medir y va a servir, digamos, como una matriz que se llamaría la matriz de resistencia, sería como ese espacio geográfico que realmente es el que va a facilitar o dificultar ese movimiento, ¿sí? En función de la presión que el humano genera sobre ese paisaje. Bueno, también está la conectividad poblacional, ¿no? Que está muy relacionada precisamente con la conectividad genética. La conectividad poblacional, pues, tiene que ver con cómo esos elementos del paisaje facilitan la movilidad entre poblaciones, ¿sí? Ya establecidas de una especie. Por eso es tan difícil de saber, porque pues realmente hacer ese tipo de análisis pues requiere mucho esfuerzo en campo, ¿no? Pero esa conectividad poblacional, precisamente por su dificultad, también puede ser medida a niveles mucho más detallados, como la conectividad genética. ¿Sí? Que tanto pueden fluir esos genes a través del espacio geográfico, de una forma espacial, de una forma temporal. Claro, ahí ya, digamos, tenemos que recurrir a otro tipo de muestreos, ¿no? Pues que contienen los genes, ¿no? Que podamos nosotros rastrear, ¿no? El pelo, ¿no? La materia fecal, las uñas, ¿no? Las pezuñas, cuernos, pelaje, etcétera, ¿no? Entonces, la conectividad de las poblaciones, digamos, no se limita al movimiento de individuos, sino que también está relacionado con ese flujo genético. Por eso van prácticamente ligadas. Pero entonces, ¿por qué es importante mantener nuestros paisajes conectados? Pues porque precisamente si mantenemos los paisajes conectados, permitimos a las especies que se puedan mover, ¿sí? Al moverse, esas especies se pueden dispersar, ¿sí? Es que hay una diferencia entre moverse y dispersarse, ¿no? O sea, moverse simplemente, digamos, pues sí, por ejemplo, correr, desplazarse, pero dispersarse tiene mucho que ver, digamos, con todas esas funciones que hace un organismo a medida que se mueve a través del espacio geográfico, ¿cierto? Entonces, ¿para qué yo me disperso? Precisamente pues para comer, para reproducirme, para esconderme, ¿cierto? Pero yo al lograr todo eso, ¿sí? Puedo tener un mayor intercambio poblacional, como lo vemos aquí, digamos, en estas figuritas en este caso, pues de jaguares, ¿no? Y al tener yo un mayor intercambio poblacional, pues, ¿qué hago? Estoy evitando extinguirme, ¿sí? Entonces, lo principal
¿cierto? La principal importancia de la conectividad es que evita extinciones, o sea, mantiene la biodiversidad a través del tiempo y mantiene las poblaciones a futuro. Pero ¿para qué más? Si nosotros mantenemos nuestros paisajes conectados, pues permitimos que haya una mayor capacidad de resiliencia de los ecosistemas, o sea, puede haber una mayor probabilidad de que los ecosistemas se vuelvan a recolonizar, ¿cierto? O también que vuelvan digamos, a reorganizarse como eran originalmente, ¿sí? Entonces, esa presión humana, ¿cierto? Va a ser menos, va a tener menos magnitud, ¿sí? Sobre el paisaje si los ecosistemas están conectados. ¿Por qué? Pues precisamente porque va a haber mayor capacidad de reorganizarse, ¿sí? Algún evento o algún disturbio. ¿Para qué más es importante la conectividad? Bueno, la conectividad también es muy importante como estrategia adaptativa al cambio climático. Definitivamente, si las especies se pueden dispersar a través del espacio geográfico, van a encontrar sitios, digamos, con mayor aptitud de hábitat, mientras que el clima va cambiando. Sabemos que el clima va cambiando aceleradamente y si mantenemos las especies, los paisajes conectados, estas especies pues van a llegar mucho más fácil a esos lugares donde se les ofrece alta aptitud de hábitat y donde se les ofrecerán climas estables o por lo menos climas más aptos para mantener sus poblaciones viables. Sí, digamos que en esta figurita, pues es una figura, pues obviamente es bastante gruesa, ¿sí? Pero esas flechas que nosotros vemos al lado de esta rana, pues representan esa dirección de los movimientos de una cantidad de especies que modelaron, pues es un análisis prácticamente macroecológico, ¿no? Desde esas áreas que actualmente, que en este momento son aptas para esas múltiples especies en términos de clima, ¿no? De temperatura, precipitación, etcétera, ¿cierto? Y por dónde serán climáticamente adecuadas para finales de este siglo, ¿sí? De acuerdo a modelos de cambio climático. Entonces, esos tamaños de estas flechas representan ese número de movimientos de especies proyectados, pero también representan un flujo de movilidad a través del espacio geográfico, o sea, representan una probabilidad de que esa especie, en dado caso, pueda pasar por un píxel de 1 kilómetro cuadrado, ¿sí? Pero ¿para qué más es importante la conectividad? Pues precisamente la conectividad permite la persistencia de la biodiversidad en diferentes escalas. ¿Por qué? Porque si yo mantengo la conectividad, los paisajes conectados, pues estoy manteniendo los diferentes niveles jerárquicos de la vida, del sostenimiento de la vida, ¿cierto? Persistentes a través del tiempo, ¿no? Ese concepto de persistencia, pues, es un concepto que es supremamente importante en términos de conservación de la biodiversidad, porque precisamente ahorita todos los planes de conservación y todas las metas globales de conservación a futuro, son las metas pues 2020, ¿cierto? Las del 30-30, 50-50, todo esto nos va a permitir tener precisamente esos mejores planes de conservación para cumplir esas metas y esos grandes retos de conservación global, ¿no? Por eso es que la persistencia nos ayuda a evaluar, pues precisamente qué sucede con las especies y comunidades y poblaciones, ¿cierto? Cuando se pierde esos enlaces, ¿sí? ¿Cuáles son esas conexiones que son más importantes para mantener? Entonces, cuando nosotros incluimos también en todo esto la importancia de los elementos para mantener la conectividad, pues estamos generando un ranking, o sea, estamos diciendo cuáles son los sitios más importantes para mantener esas redes conectadas y eso pues en términos de la planificación espacial de la conservación, que es uno de los últimos temas que vamos a ver en este curso, pues es muy importante, ¿sí? Vamos a poder priorizar espacialmente los sitios
valga la redundancia, importantes para mantener la conectividad de las poblaciones. ¿Para qué más? Porque también es importante en términos, digamos, socioecológicos, ¿no? Para los humanos. Pues precisamente porque si nosotros mantenemos conectados los paisajes, pues tenemos una mayor provisión de bienes y servicios ecosistémicos para nosotros, para la gente, ¿no? Sobre todo aquellos servicios ecosistémicos que dependen de la movilidad de las especies, ¿no? Por ejemplo, no sé, la dispersión de las semillas, la polinización, algunas veces la depredación, ¿no? Mantener controlado el paisaje, por ejemplo, de especies invasoras, ¿sí? Todo esto depende de la movilidad si esos procesos se mantienen, pues hay mayor provisión precisamente de esos bienes y servicios ecosistémicos. Pero bueno, digamos que retomando al concepto de conectividad, pues la conectividad depende de dos componentes o de dos aspectos generales, aspectos, digamos, macro. Uno, la configuración del paisaje, o sea, depende de cómo esos elementos del paisaje, bien sean parches, corredores y matriz, están organizados a través del espacio geográfico y depende de esas relaciones espaciales de cercanía. Cuando yo estoy hablando solo de relaciones espaciales, ¿cierto? De cercanía, de proximidad, estoy hablando de conectividad estructural, ¿cierto? De qué tan cercanos o lejanos están esos elementos que le ofrecen aptitud de hábitat a las especies. Pero también depende principalmente, o sea, algo supremamente importante, depende de la capacidad y de las características ecológicas de las especies. Depende de qué tanto una especie se puede dispersar a través del espacio geográfico, depende si la especie es generalista, si es una especie antagonista, si es una especie generalista, ¿cierto? Depende de si es una especie terrestre, ¿sí? Depende del entorno, mejor dicho, si es una especie terrestre, si es una especie que vuela, si es una especie marina, ¿no? Y pues todo eso está en función también, en su mayoría, digamos, de la masa corporal, ¿no? El tamaño, o sea, la conectividad es especie específica, entonces la conectividad es diferente. Para una hormiga que para un pequeño roedor, para una ardilla, es diferente para una paca, ¿no? En Colombia le decimos a estos animalitos pacas, a gutis, ¿no? A los jaguares, ¿no? Depende también de si es un depredador, si es un herbívoro, ¿no? Depende de su dieta, pero también depende de su forma de locomoción. ¿Sí? Entonces es diferente para la conectividad para una especie que vuela que para una especie que va pues por la superficie terrestre, ¿no? Que camina, ¿no? Es muy diferente. ¿Por qué? Porque el paisaje terrestre, marino, ¿sí? Le ofrece una resistencia a la movilidad. Pero si la especie vuela, pues esa resistencia no es tan fácil de parametrizar, es diferente. Pero, sin embargo, las especies que vuelan, ¿no? No solo los pájaros, hay muchas más que vuelan, eh, también tienen resistencias, ¿no? También hay muchas especies de pájaros que son, por ejemplo, totalmente intolerantes a la presencia humana. ¿Sí? Entonces, seguramente la cercanía a los asentamientos humanos, pues no le va a ofrecer un obstáculo por más de que esa especie vuele. ¿Sí? O hay especies de aves también, pues que son totalmente forestales. Entonces, si esa matriz del paisaje cambia, pues esas especies también van a perder conectividad a pesar de que vuelen y pueden atravesar el paisaje por arriba, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta esas características ecológicas de las especies a pesar de que vuelen, caminen o naden, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿qué atributos de esas ecológicos, ¿no? De las especies influyen en la conectividad funcional? Uno, el más importante
y el que más, digamos, se tiene en cuenta para la aplicación de métricas del paisaje, sobre todo para las métricas que tienen que ver con la disponibilidad de hábitat. Uno es la capacidad de dispersión, ¿sí? Esa capacidad de dispersión, que tanto se puede mover una especie de un sitio X a un sitio Y, ¿no? Eso determina precisamente la distancia que esa especie puede recorrer a través del espacio geográfico. Y eso, pues, afecta, esa capacidad afecta el alcance, ¿sí? O sea, su dispersión, ¿sí? Otro, el comportamiento. Eso es totalmente, digamos, importante cuando vayamos a analizar la conectividad de especie específica, ¿no? ¿Eso por qué? Porque el comportamiento va a influir en la probabilidad de que una especie tome la decisión, ¿cierto?, de moverse a través de una matriz que le ofrece diferente grado de resistencia, ¿sí? Lo otro es el requerimiento de hábitat. Hay muchas especies generalistas que no requieren, digamos, tanta especificidad en su hábitat, ¿no? Pueden atravesar matrices con presión humana muy alta, pero también hay otras que requieren mucho tamaño de hábitat, por ejemplo, fragmentos grandes, como los grandes depredadores, los jaguares, ¿no? Por ejemplo, los grandes felinos, y esos requerimientos de hábitat pues limita también los tipos de hábitat que se van a conectar, ¿no? Entonces son más específicas para poder moverse a través del espacio geográfico. Y pues las tasas de natalidad y mortalidad. Si nosotros, ahora que veamos unas diapositivas más adelante, pues las especies que tienen rangos de dispersión cortos son las especies que más se ven afectadas por la fragmentación o por la pérdida de conectividad. O sea, digamos, supuestamente serían sobre todo los roedores. Pero ¿qué pasa? Eso tampoco es tan, o sea, eso hay que analizarlo de muchas formas porque pues, también los roedores tienen una tasa de natalidad súper alta, ¿sí? Entonces, pues no va a importar tanto. Al final de cuentas, a pesar de que yo tengo una capacidad de dispersión corta, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado también con eso, ¿no? Eso, pues, claro, la tasa de natalidad y mortalidad, pues, afecta el crecimiento y el mantenimiento de esas poblaciones que queremos conectar, pero pues si yo tengo una tasa de natalidad alta, pues no va a importar tanto si tengo una tasa de natalidad baja. Que, la probabilidad de que yo persista a través del tiempo es diferente, va a ser menor. Entonces, bueno, digamos que en resumen, acá, por ejemplo, pues vemos como en esta figura las diferencias claves entre conectividad estructural y conectividad funcional, ¿no? En la conectividad estructural solo tenemos en cuenta las relaciones espaciales entre los parches, entre los fragmentos de hábitat, mientras que en la conectividad espacial, funcional, disculpen, tenemos en cuenta esas relaciones espaciales, pero lo más importante es que incluimos la influencia de la matriz antrópica, ¿cierto? La influencia de ese fondo, ¿no? Donde están inmersos esos parches. Por un lado, pues la conectividad estructural no incluye ese efecto. En la conectividad funcional sí se incluye y esa matriz va a tener, digamos, un diferente grado de resistencia a la movilidad. Por el lado de la conectividad estructural, pues las métricas espaciales, la forma de medirlo, ¿no? Los indicadores con los que se mide, pues son indicadores sencillos, ¿no? Que están en distancias euclidianas, ¿no? De tantos metros, ¿no? Si digamos, yo veo que en mi paisaje las distancias a través del tiempo entre los fragmentos se van aumentando, pues yo puedo concluir que la conectividad estructural también se está perdiendo, está decreciendo. ¿Por qué? Pues porque cada vez los parches se están aislando más espacialmente, o sea, estructuralmente, ¿sí? Mientras que la conectividad funcional, pues ya requiere de métricas espaciales más complejas, ¿sí? Que al menos incorporan una característica
súper importante que ya la veíamos en las diapositivas pasadas, que es la capacidad de dispersión, ¿no? Entonces, mínimo tiene que tener eso para que pueda ser algo, una métrica un poquito más funcional. Más adelante vamos a ver cuáles son ese tipo de métricas. Y pues digamos que la conectividad funcional incluye esa respuesta de los organismos a esa estructura del paisaje, mientras que la conectividad estructural no incluye esa respuesta. Tú puedes medir la conectividad estructural sin tener en cuenta ninguna especie en particular, lo cual pues deja, digamos que ese tipo de evaluaciones pues quedan muy cortas, ¿no? Por eso es que se aconseja que la conectividad siempre, por lo general, pues se trate de cuantificar de forma funcional, ¿no? Pero pues la conectividad estructural también tiene una ventaja en el sentido que necesita menos datos para estudiarla. Yo simplemente necesito unos parches de hábitat o que los puedo sacar de un mapa de cobertura, ¿sí? Mientras que la conectividad funcional, pues necesito muchos más datos para estudiarla. Necesito esos parches de hábitat, pero también necesito una parametrización, ¿sí? De un modelo de matriz de resistencia, ¿cierto? Necesito unos datos de dispersión, necesito unos datos de la forma en que las especies interactúan en el paisaje, etcétera. Necesito mayor cantidad de datos para estudiarla. Entonces es un poquito más complejo. Pero bueno, entonces, ¿cuáles son esos elementos que contribuyen a la conectividad del paisaje? Pues uno de los principales elementos del paisaje que vimos en la clase pasada, pues son los corredores, ¿no? Esos enlaces físicos entre los parches de hábitat, ¿no? Los parches de hábitat, pues precisamente los corredores, perdón, facilitan ese movimiento de los animales a través del espacio geográfico, ¿no? Proveen hábitat para las poblaciones residentes, porque también si un corredor es grande, si es ancho, pues una especie puede vivir ahí prácticamente toda su vida, ¿cierto? También pues promueven el intercambio genético entre las subpoblaciones, o metapoblaciones también, y reducen la erosión genética. Eso es súper importante, eso es una de las características de los corredores súper importante, ¿no? Ese intercambio de flujos, ¿no? No solo de movilidad física, sino de flujos genéticos, ¿no? Reduciendo la erosión genética, o sea, reduciendo la endogamia, ¿no? Y bueno, mantienen la riqueza de especies a escalas amplias. Pero también está este concepto que a mí me encanta, que es, y que lo van a escuchar mucho durante este curso, que son los famosos stepping stones, o parches o hábitat de paso, ¿sí? Son parches precisamente que no son de hábitat óptimo, o sea, no son parches grandes, son más bien pequeños, inmersos en la matriz del paisaje, pero precisamente que ayudan a conectarse de las especies entre parches que realmente les ofrecen recursos, ¿no? Entonces, tenemos acá en la figura A un corredor continuo y en la figura B tenemos los famosos stepping stones, o sea, los stepping stones en realidad son corredores, pero son corredores discontinuos, ¿no? No es un enlace físico completo, sino que son como pequeñas baldosas, ¿cierto? Que me van a ayudar a llegar a los parches que me ofrecen alta aptitud de hábitat. ¿No? Por ejemplo, los stepping stones son súper importantes para la conectividad de organismos muy pequeños, por ejemplo, las mariposas, insectos, etcétera, ¿no? Eh, por ejemplo, para los murciélagos o especies también voladoras que utilizan, digamos, rangos cortos de dispersión, ¿cierto? Entonces, esas especies prácticamente van saltando entre esos stepping stones para llegar a los parches que les ofrecen alta aptitud de hábitat. Pueden servir también de refugio en respuesta al cambio climático, o sea, mantener los paisajes con parches pequeños también es importante. Sí, porque precisamente son corredores discontinuos, pero que van a ayudar a encontrar esos mejores, esas mejores temperaturas, digamos, o ese mejor clima para poder sobrevivir. Y algo súper importante es que
eh, los stepping stones son muy utilizados, por ejemplo, para los pichones de las aves, ¿cierto? Durante su dispersión. La dispersión, cuando hablamos de dispersión en aves, quiere decir cuando la mamá pájara tira a su pichón y el pichón alza vuelo, ¿sí? Ese es el momento de la dispersión, ¿sí? Entonces, al alzar vuelo, esos organismos tienen que encontrar un parche pequeño cercano para conectarse y así aprenden a volar y ya se pueden dispersar como debe ser, ¿no? Entonces son súper importantes en esos momentos de, del crecimiento. Pero otro elemento muy importante para el mantenimiento de la conectividad son las matrices con baja resistencia, los famosas soft matrix, ¿no? Matrices suaves, ¿no? Son esas matrices que son heterogéneas, ¿sí? Eh, digamos que a pesar de que que están inmersas en paisajes antropizados, pues son paisajes que por su manejo permiten tener una alta heterogeneidad del paisaje, ¿sí? Entonces, esos paisajes pues son menos agresivos para la dispersión de las especies, ¿no? Por ejemplo, las matrices agrosilvopastoriles, o sea, digamos como lo que tengo yo en esta imagen, ¿no? Algo donde hay pastos para ganadería, pero también hay árboles frutales, digamos, como dispersos y forman un paisaje heterogéneo. Las especies pequeñas pueden utilizar, de hecho, cada árbol como un pequeño parche para moverse a través del espacio. Sí, entonces esas matrices agroforestales, ¿no? También, ¿no? Esas combinaciones, por ejemplo, que se utilizan mucho en el trópico, con cacao, frutos grandes como la guanábana, y mezclados con ganadería, por ejemplo. Eso es una matriz suave, es una matriz que no tiene tanta resistencia a la movilidad. Entonces, este tipo de matrices también son muy importantes. Sin embargo, pues el hombre también puede facilitar esa conectividad a través de elementos artificiales, ¿no? Entonces, por ejemplo, los famosos pasos de fauna, ¿no? Eso es un elemento que contribuye a la conectividad, ¿no? Acá arriba a la izquierda, pues tenemos un puente gigante, ¿no? Eso es en Canadá, donde por arriba pasan grandes especies, grandes migratorias, por ejemplo, pero también otro tipo de elementos, ¿no? Que hay veces no tenemos mucho en cuenta, pero pues que también pueden sumar, ¿no? Por ejemplo, los techos verdes, ¿sí? La infraestructura verde urbana, también es súper importante mantener estas calles o carreteras, digamos, de las ciudades, eh, digamos, con grandes andenes verdes, ¿cierto? Eso promueve la conectividad, sobre todo en ecosistemas urbanos. También, pues, los famosos techos, muros verdes. También uno dice, bueno, pero un muro verde, pues, ¿qué puede ayudar? Y pues en realidad se ha comprobado que los muros verdes son muy eficientes para mantener conectividad de insectos importantes, de aves pequeñas también se han encontrado, y sobre todo, pues su papel de enfriamiento, ¿no? De enfriar el calor del concreto que conforma a las grandes urbes, ¿no? Entonces, por eso también es muy importante. Y bueno, también otro tipo de elementos, por ejemplo, los famosos box culverts, ¿no? Acá donde va pasando este oso, que no son, o sea, son más bien como túneles que pasan por debajo de las carreteras y no por arriba. ¿Sí? Son box culverts. Ya vamos a ver un poquito de ejemplos sobre ese tipo de pasos de fauna, ¿no? Hay otro tipo de estrategias, ¿no? Por ejemplo, mantener, en Colombia les decimos como camellones, sí, como separadores de por ejemplo, de las grandes autopistas, mantenerlos con vegetación densa, también puede servir como un stepping stone, o sea, puede servir de conectividad lateral, pero también de conectividad transversal. ¿Sí? Entonces, eso es importante, sobre todo para la conectividad de las aves. Eh, Otro tipo de elementos muy sencillos, ¿no? Por ejemplo, túneles, pequeños box culverts, ¿no? Túneles chiquitos que pasan por debajo
de las carreteras, sobre todo, por ejemplo, para mantener la conectividad de mamíferos medianos, o túneles grandes, ¿cierto? Que no solo permiten la conectividad de mamíferos grandes como los elefantes, sino también, por ejemplo, de animales que necesitan tener, digamos, oscuridad para tener una alta aptitud de hábitat, por ejemplo, los murciélagos. Sí, eso también sirve para conectar, entonces son elementos multiespecie, de hecho, ¿sí? O simplemente los huecos en los separadores de las carreteras, ¿no? De estos pequeños separadores, mantener esos huecos permite la conectividad de las especies focales, ¿sí? Entonces, eso, digamos, en términos de la implementación de infraestructura vial, pues es súper importante que en la planificación espacial pues se tengan en cuenta. ¿Qué otras cosas, no? Por ejemplo, estos puentes para cangrejos en la isla de Navidad, ¿no? Ustedes, digamos que por lo general las islas siempre se conectan, pues para los humanos, se conectan por vías circunvalares, ¿no? Siempre por los bordes de las islas hay una carretera que las rodea, sí, eso sucede en muchas islas, y, pero digamos que la conectividad de las islas está muy ligada entre la conectividad de la superficie terrestre y la conectividad marina, ¿no? Hay muchas especies que necesitan, o sea, que viven dentro de la isla, en la parte, ¿no?, terrestre, y tienen que moverse, por ejemplo, para desovar, ¿no? Para poner sus huevos, como esos cangrejos que necesitan salir al mar, ¿sí? Y claro, pues al tener una carretera circunvalar, pues los carros pues las atropellan. Sí, esto en la isla de Navidad en los años 70, 80, eso era una masacre de cangrejos, era toda la carretera roja, 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 todos aplastados, y simplemente se inventaron este tipo de puentes, supremamente económicos, ¿no? Una estructura en metal, una malla, y los cangrejos se agarran de ahí y pasan. Entonces, eso es otra estrategia. Las alcantarillas que van debajo de los puentes, entonces, por ejemplo, en países donde hay mucha riqueza por ejemplo, de salamandras y esos organismos que necesitan humedad, en China, por ejemplo, esta de acá de la derecha, que tiene una alta biodiversidad de salamandras, de hecho hay una cantidad de salamandras endémicas, pues lo que hacen es que mantienen estas pequeñas alcantarillas húmedas, así sea en época de verano, y los organismos, por ejemplo, en este caso las salamandras, pues se conectan por ahí. ¿Qué más? Bueno, pues ya vienen estas grandes estructuras, ¿no? Esos grandes eh, eh, pasos de fauna, ¿no? Sobre todo en Norteamérica, sobre todo pues en Estados Unidos y Canadá. Por ejemplo, es en New Jersey, que es súper famoso, conecta una reserva que se llama la reserva de Watson, ¿sí? Que conecta, o sea, aquí se han encontrado, pues, pasos de fauna para osos, ¿no? Alces, de animales grandes, y fíjense cómo pues mantienen o intentan mantener la cobertura vegetal para que los organismos pasen por ahí. Eh, este en Bélgica, ¿no? Que es uno también de los más famosos, se llama el ecoducto de Kikvik, ¿no? En la autopista 314, y conecta, digamos, un gran fragmento de bosque templado con otro, ¿cierto? Pero que tiene también como una influencia de una represa, ¿sí? Y por ahí se mueven una cantidad de organismos. Sin embargo, pues digamos que acá viene una de las discusiones que se dan mucho en ecología de carreteras, y es que, pues no sé cuántos, no sé si traje la diapositiva, pero sí, esta, por ejemplo, este paso de fauna en Holanda, ¿sí? Holanda, digamos, es uno de los países que más pasos de fauna tiene, y ese es uno de los más significativos, es el que están ustedes viendo acá en la diapositiva. Sin embargo, pues Holanda, no sé,
es un país supremamente pequeño, ¿sí? Y no tiene tanta diversidad como nuestros países que estamos en los que vivimos, ¿no? De Mesoamérica y en general en el neotrópico, ¿no? Eso es, digamos, como lo que quería mostrarles con esto, que es un poco como irónico, ¿no? O sea, ¿cuántas especies de mamíferos hay en el trópico, ¿no? En el neotrópico? Muchísimas más, o sea, no sé cuántas veces más que en Holanda, ¿no? Y pues en realidad, por lo menos en mi país, en Colombia, pues no tenemos un paso de fauna así, ¿no? Entonces, esas son un poco como las ironías de la vida, ¿no? Países que tienen muy poca diversidad, pero tienen dinero para este tipo de implementación, o por lo menos una normatividad en donde la corrupción no se ve como tan explícita, ¿no? Donde sí se pueden hacer las cosas en esos términos. Entonces, eso es algo como que hay que pensar, ¿no? Otros tipos de pasos de fauna, este me gusta mostrarlo mucho porque, digamos que para lograr la conectividad por estos elementos artificiales, no es solo colocar el elemento, ¿cierto? El puente y ya, sino que hay que crear toda una infraestructura asociada para que los organismos se acostumbren a pasar por ahí. Sí, entonces, no sé si ustedes alcanzan a ver, pero acá donde estoy señalando con la flechita hay como un tipo como de rejas, ¿sí? Como de cerco. Esos son prácticamente como unos embudos, ¿sí? Entonces, a los organismos los van emboquillando, ¿cierto? Los van emboquillando y los van forzando a que pasen por el puente, ¿sí? Para que no pasen por el otro lado. Eso tiene pues una ventaja y es que, digamos que con el paso del tiempo, pues van acostumbrando a los organismos a pasar de un lado para otro sin tener que pasar pues por debajo, ¿no? O sea, sí, se van, es como un elemento que ayuda al paso. Sin embargo, también puede tener un efecto negativo porque se pueden volver trampas ecológicas, ¿sí? Entonces, se han visto casos en que los depredadores se hacen en esos puntos y pues les queda mucho más fácil depredar, ¿sí? Y no solo a los depredadores, digamos, animales, sino a los animales humanos también, ¿sí? Entonces, la cacería también es mucho más fácil hacerla allí que en otro lado. Entonces, hay que tener, digamos que también en cuenta ese tipo de cosas y ese tipo de comportamientos digamos, en los países del trópico, ¿no? Otros pasos de fauna, pues, es un box Colbert, ¿no? Pero pues fíjense, digamos, la, todo lo que tiene, digamos, asociado, ¿no? Eso es en Finlandia, un túnel de nieve, por arriba, por acá arriba, si ustedes ven acá está el semáforo de la carretera, pasa por arriba, y pues es un túnel, ¿no? Es un box culvert con iluminación, está totalmente acondicionado para que la nieve no lo tape, ¿cierto? Entonces, eso pues parece como si se tratara como una cueva, ¿no? De hielo y eso pues sirve para el paso sobre todo de felinos medianos como linces, ¿sí? Etcétera. Y bueno, esto digamos, ya pasos de fauna que llevan años implementados, estos precisamente se empezaron a hacer en África, estos grandes pasos de fauna en Kenia, eso fue uno de los primeros pasos que se hizo. A mí me encanta porque, pues, fíjense el tamaño de los elefantes, pues que son obviamente organismos grandísimos y fíjense el tamaño de esos túneles, ¿no? Acá está toda la infraestructura asociada que les decía para guiar a los organismos por ahí. Pero bueno, entonces también pasando un poco a los efectos negativos de la conectividad, pues sí, no todo es color de rosa, ¿no? No todo es positivo, digamos, en términos de conectividad. También, pues, la conectividad aumenta la propagación de especies antagónicas, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de una especie antagónica súper común es el mapache, ¿no? Una especie antagónica es, ¿no? Una especie que vive
a expensas de las otras, ¿no? Los mapaches son así. Entonces, mantener espacios conectados para este tipo de especies, pues puede ser negativo, ¿no? Eh, la conectividad también, digamos, la implementación de elementos lineales sobre todo, puede crear efectos de borde negativos, ¿no? Aumento, por ejemplo, de presencia de, de especies muy tolerantes a los bordes, ¿cierto? Que se vuelven especies que están como esperando, ¿no? Esperando sus presas ahí en los bordes y claro, entonces puede llegar a incrementar el efecto de borde, ¿no? Creo que veíamos un poco ese concepto en la clase pasada. También la facilitación de la propagación de especies invasoras. Ahorita también vamos a ver un poco sobre eso. ¿Sí? Muchas especies invasoras o enfermedades también pueden aprovechar algunos elementos conectados para propagarse y también la propagación de perturbaciones, por ejemplo, el fuego, ¿sí? La conexión el incremento en la conexión de combustibles, ¿sí? Hace que pues se incremente también la probabilidad de que un paisaje se incendie. Entonces, eso también puede estar asociado a cuestiones negativas. ¿Sí? Por ejemplo, lo que hablábamos un poco de las especies invasoras, ¿no? Estas dos fotografías son del sureste, en el sureste mexicano, eso es en el estado de Quintana Roo. Y esta planta, pues es la famosa ojo de poeta. No sé si en México la llaman así, pero es como una enredadera, ¿cierto? Es muy conocida, ¿no? Que da unas flores como trompetas anaranjadas, muy bonita. Se llama, de hecho se llama, y es asiática, se llama Thunbergia alata, y lo que hace esta especie es que aprovecha la infraestructura vial, ¿cierto? Y se empieza a propagar muy fácil. Entonces, pasan y se hace, le encantan, por ejemplo, las grandes autopistas, pues porque pasan los automóviles a alta velocidad y van propagando las semillas. Fa, fa, fa. Y esa especie pues empieza a tener una conectividad, eh, digamos, longitudinal por el borde de la carretera. Pero acá en la fotografía de la derecha, lo que nosotros notamos es que digamos, alcanza esa conectividad que longitudinal, pues empieza a propagarse hacia adentro del bosque y lo empieza a ahogar. Entonces aquí ya ustedes ven y prácticamente está abrazando todo el bosque húmedo tropical, ¿no? Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con este tipo de conectividades, ¿no? Otro tipo, pues, no, más ligado a animales, ¿no? No tanto a la vegetación. Por ejemplo, los famosos cerdos, ¿no? Los cerdos salvajes, sobre todo en Norteamérica, en Estados Unidos, ¿no? Arriba han sido, son plagas, ¿no? Ustedes saben, pues, que un cerdo puede tener, no recuerdo cuántos, pero como 12 puerquitos, una cosa así por camada. Imagínense, sí, acá dice, ¿no? Las cerdas pueden tener un promedio entre 5 a 6 lechones, o sea, puede tener máximo 6, pero con un rango de 1 a 16, en un promedio de gestación de cada 115 días. O sea, en un año pueden tener como 24 puercos, ¿no? Entonces, pues imagínense esa facilidad de reproducción y pues ellos, digamos que los campos abiertos y los asentamientos humanos desagregados, ¿no? Los suburbios, por ejemplo, les encantan, ¿sí? Porque pues les abren como precisamente conectividad y pues hacen unos destrozos gigantes, ¿no? Ustedes saben pues que les encanta revolcarse, ¿no? En el suelo y abrir huecos, es parte de su vida, ¿no? Entonces, pues eso logran. Bueno,
En Colombia hay un caso impresionante de invasión de hipopótamos, por ejemplo, que es súper famosa, ¿no? El famoso hipopótamos anfibios que llegó eh, pues en la época de Pablo Escobar del narcotráfico en la década de los ochentas, ¿no? Eso, llegaron prácticamente unos 2 a 4 individuos de hipopótamos traídos de África y pues empezaron a propagar, ¿sí? Y desde los años 80, pues la población ha crecido hasta contar más o menos 65, 80 individuos en estado silvestre, ¿sí? Y ahorita, eso fue a principios de los años 2000, pero ahorita se han contado más de 150 individuos. Sí, más, incluso algunos investigadores dicen que llegan a ser 180 a 220 individuos sí, de hipopótamos, pues, que se han expandido a lo largo del gran corredor del Valle Interandino del río Magdalena. Entonces, prácticamente llegó al Magdalena Medio, ¿no? A la cuenca media del río Magdalena en Colombia, ¿sí? Y fíjense, y prácticamente está llegando al norte, casi al Caribe colombiano, donde están unos ecosistemas súper importantes que son las ciénagas, ¿sí? Y ya se han visto individuos prácticamente arriba de Barrancabermeja, o sea, casi llegando a lo que son las sabanas y bosques inundables del sur del Caribe colombiano. ¿Qué otra cosa? Bueno, pues la propagación de enfermedades, ¿no? Un gran ejemplo de conectividad negativa ha sido el coronavirus, ¿no? Pues obviamente conectividad humana, ¿sí? Que digamos que el efecto de la globalización, de la facilidad de yo moverme en un día de Bogotá a Bangkok, ¿no? A Pekín o lo que sea, a Beijing, ¿cierto? Esa globalización pues ha facilitado esa propagación de esos virus pues que todos vivimos y que pues que esperemos que no se repita, ¿no? Eh, pues hay otra cuestión también con negativa con la conectividad y es el incremento de depredadores generalistas, ¿sí? Eso ha alterado, digamos, las tasas de mortalidad, porque pues estos organismos generalistas pues aprovechan, digamos, los parches pequeños, aprovechan que la matriz antrópica se empiece a expandir, por ejemplo, en este caso de esta serpiente comedora de huevos, ¿no? De género Dasypeltis, hay varias especies de Dasypeltis, esta es una que le encanta estar en los bordes y depredar huevos, ¿no? O ófaga, eh, pues llegan mucho más fácil. Están llegando mucho más fácil a los parches y están depredando a aves nativas, ¿sí? Y están generando irregularidades en las tasas de mortalidad y de natalidad. Y otra cosa, pues, es los patrones de fuego, ¿no? Claro, a medida que la matriz antrópica incrementa, sobre todo en los ecosistemas de sabana, incrementa la cantidad de combustible disponible, pues aumenta esa probabilidad de que el fuego se conecte, ¿sí? Sin embargo, también pues los análisis de conectividad tienen una ventaja, es que pueden utilizar también medidas que son eso por ejemplo, el fuego se está midiendo mucho con análisis de circuitos, ¿sí? Basados en teoría de circuitos, y pues facilitan, digamos, como esa comprensión, pero también pues el efecto negativo es notable pues por la conexión de los combustibles. Y bueno, eh, vemos que la conectividad versus la fragmentación, pues claro, uno dice, bueno, son cuestiones análogas, ¿no? Si se pierde conectividad, pues es que se está fragmentando el paisaje. Pero pues hay que pensar bien eso, hay que pensarlo bien, ¿no? O sea, por eso esta pregunta, ¿no? El incremento en la fragmentación implica un decrecimiento en la conectividad. Pues pensémoslo un poco, pues no necesariamente, no necesariamente porque pues
Hay un decrecimiento en la conectividad estructural, o sea, de las relaciones espaciales a partir de la fragmentación, pero no siempre en la conectividad funcional. Yo puedo tener un hábitat que se esté fragmentando, pero si mantengo una matriz permeable, pues puedo permitir la conectividad a través del paisaje. ¿Sí? Entonces, no necesariamente el incremento de la fragmentación implica un decrecimiento en la conectividad. O, por ejemplo, si yo tengo especies con distancias de dispersión amplias, pues pueden mantener la movilidad a través de esos parches de hábitat porque van a tener la capacidad, digamos, a pesar de que los parches estén fragmentados, estén aislados, pues van a tener la capacidad de cruzar, ¿no? Entonces, no necesariamente los está afectando. ¿Sí? Por eso, digamos, también la importancia de mantener los corredores discontinuos, ¿no? Con stepping stones. ¿Qué especies se ven más afectadas por la pérdida de conectividad? Pues volvemos un poco a lo que hablábamos en la primera o segunda diapositiva, que yo les decía, bueno, estas gráficas, esta de acá y la de abajo, son producto de mi tesis doctoral, y pues yo analicé 40 especies de focales, pues, de mamíferos terrestres en México, y los dividí por grupos, ¿sí? Entonces, cada grupo tenía diferentes distancias de dispersión. Entonces, un grupo 1 que constaba de 9 especies focales, ¿no? Sobre todo de especies con rangos de dispersión amplia, ¿no? Ahí estaba incluido pues los carnívoros, algunos didélfidos, algunos prosiónidos, ¿no? Mapaches, el cacomixtle, varios artiodáctilos también, y un grupo de especies focales intermedias, o sea, con rangos de dispersión intermedio a pequeño, ¿no? Muchos conejos, algunas musarañas, algunos roedores grandes, ¿sí? Y un grupo 3 de rangos de dispersión pequeños, ¿sí? Puros ratones y musarañas pequeñitas, ¿sí? Y pues, ¿qué pasó? Pues acá en esta gráfica de arriba, pues, el impacto humano, ¿cierto? En la conectividad de ellos fue mayor en las especies del grupo 3, pero eso en términos un poquito más, pues, del rango de dispersión. Pero volvemos a lo mismo. Si una especie de roedor, pues, que tiene una tasa de natalidad tan alta, pues no va a sufrir tanto como un carnívoro que no tiene tanta, sí, pues tanta tasa de natalidad. Entonces, hay que tener un poco cuidado con ese tipo de análisis, pero sí, o sea, en realidad las especies con capacidades de dispersión cortas, requerimientos de hábitat amplios, ¿no? Hay algunos roedores que necesitan requerimientos de hábitat amplios y poca tolerancia a la presión humana son las que más se afectan. ¿Sí? Si nosotros vemos esta figura de acá de la derecha, pues las especies que tienen un hábitat digamos, una necesidad de hábitat grandes, pero que tienen dispersión baja, pues son las más afectadas. Pero ¿qué más? Entonces, al contrario, puede haber pérdida de conectividad sin que haya aumento de la fragmentación. Pues sí, sí, totalmente, ¿no? Claro, si la matriz del paisaje va cambiando y se va volviendo cada vez más impermeable, pues va a dificultar la movilidad entre los parches, a pesar de que esos parches físicamente estén muy conectados, ¿sí? Entonces, pues sí puede haber pérdida de conectividad sin que haya aumento de la fragmentación. Eso depende de la presión que le estemos haciendo, la presión humana sobre el paisaje. O sea, por ejemplo, acá en esta figura, pues si tú le pasas una carretera, ¿sí? Y disectas el paisaje, a pesar de que estos fragmentos estén cercanos, pues vas a generar un obstáculo y la conectividad funcional va a ser muy baja. ¿Sí? Entonces eso depende mucho de esa capacidad de dispersión, pero también de esa relación que tiene el organismo con su entorno, ¿no? Con su ecología.
Y en conclusión, pues la fragmentación responde un poco más a los procesos de estructura del paisaje, mientras que la conectividad es algo un poco más funcional. Entonces, bueno, ¿cómo cuantificamos esa conectividad? Al final de cuentas, necesitamos decir, por ejemplo, para la toma de decisiones, oiga, ¿cuánto porcentaje de este paisaje está bien conectado para esta especie o para estas múltiples especies? ¿Cómo ha cambiado a través del tiempo esa probabilidad de conectividad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues hay diferentes medidas, ¿no? Una está, pues, digamos, la forma de cuantificar la conectividad estructural, que es a partir de métricas estructurales, de métricas del paisaje sencillas. Hay algunas que están implementadas en el paquete Macurini que vamos a ver en este curso, ¿cierto? Pues principalmente, pues sí, se aplican índices de proximidad, ¿cierto? Índices de cercanía, como la distancia media al vecino más cercano. Los índices de cohesión también son muy utilizados, ¿no? ¿Qué tan agrupados están los parches? Y el famoso índice de conectancia. ¿Cuál es el porcentaje para una especie en particular de área sí, de área de hábitat conectado? En términos un poquito más funcionales, o sea, el índice de conectancia es el más funcional de los índices de conectividad estructural. Sin embargo, pues estos indicadores se deberían complementar con indicadores, pues, un poco más funcionales, ¿no? Estos tipos de índices, pues, son sencillos, ¿no? Y sobre todo son muy descriptivos. Tienen una desventaja, digamos, grande, y es que pues dependen como de ¿cómo se dice? Como de lo bien hecho, de lo bien hechos que estén los mapas, ¿sí? Entonces, si tú tienes un mapa que está hecho de forma como muy general, que el intérprete no se tomó el tiempo, digamos, para hacerlo de forma detallada, pues ese indicador te va a fallar. Y pues obviamente pues no vas a tener en cuenta las características de las especies, ¿no? Entonces ahí eso se complica. Aquí voy a ser, digamos, un poquito más explícito, sin embargo, pues estas medidas las vamos a ver a mayor profundidad más adelante. Sí, simplemente les estoy como dando un marco de entrada para lo que viene y vienen ya las medidas un poquito más de conectividad funcional. Y dentro de esas medidas están las medidas basadas en la disponibilidad de hábitat, que están también implementadas en Macurini. Dentro de esas medidas, pues hay un indicador que es súper intuitivo, digámoslo así, y que se llama el índice de probabilidad de conectividad, ¿no? El índice PC, que es muy similar al índice integral de conectividad, pero está basado en un modelo probabilístico. Entonces, pues, ¿qué es esto de la probabilidad de conectividad? Yo siempre pienso como que es un poquito como difícil de explicar, pero imagínense que ustedes van en un helicóptero o en un avión, van por arriba, ¿no? Del paisaje y llevan dos individuos, pueden ser dos jaguares, ¿cierto? Y ustedes van volando en ese helicóptero y botan esos jaguares, ¿cierto? Pues bueno, se van a morir, pero digamos que no, ¿sí? Ustedes los botan, la probabilidad de que esos dos jaguares caigan en un área conectada para ellos, esa es la probabilidad de conectividad, ¿sí? Eso es la probabilidad de conectividad, ¿sí? La probabilidad de que dos puntos ubicados al azar, que tú los tires al azar, queden situados en parches de hábitat conectados entre sí. Eso es la probabilidad de conectividad. Claro, eso depende de la aptitud de hábitat que les da ese paisaje, pero también depende de esa capacidad de dispersión de esas especies. Entonces, eso lo hace, digamos, un indicador mucho más robusto que decir cuánto hay de un parche a otro parche y cómo ha cambiado a través del tiempo. ¿Sí? Entonces, es un indicador probabilístico. ¿Qué ventajas tiene analizar estos
pues la conectividad basada en estos indicadores de disponibilidad de hábitat, pues una cosa es que son muy efectivos, son más efectivos que los de conectividad estructural, ¿sí? Son muy efectivos, o sea, son bastante, para mí, lo mejor que tienen estos indicadores es que son muy intuitivos para la toma de decisiones, ¿sí? O sea, tú le puedes decir al tomador de decisión la probabilidad de conectividad de este paisaje se va a perder en un tanto por ciento si usted transforma este espacio o estos fragmentos de hábitat, lo que sea, ¿sí? O sea, lo más interesante de esto es que se pueden mapear, ¿sí? Entonces, al mapearlo, pues tú lo puedes hacer espacialmente explícito. Y eso para los tomadores de decisiones es mucho más intuitivo que mostrárselo en un número porque les estás mostrando el dónde. Lo otro es la adaptabilidad, ¿cierto? Son multiescalares. Entonces, analizarlos a nivel de grupo de píxeles o un grupo ya de parches o un grupo de parches conectados funcionalmente, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, entonces son muy adaptables en ese sentido, pues son más robustos que los de conectividad estructural, son métodos muy bien desarrollados que han sido aplicados en economía, en sociología, en redes sociales, en antropología, ¿no? Son índices sencillos, tienen rangos muy bien definidos, ¿cierto? Y son operativos, ¿no? Funcionan con datos reales, ¿cierto? Con datos prácticos y datos espacialmente explícitos. Entonces, esa es una gran ventaja. Están otro tipo de medidas, ¿no? Que son las que son basadas en la resistencia de la matriz del paisaje, ¿sí? Por ejemplo, en esta figura, pues lo que nosotros tenemos acá es, bueno, esto es una cuenca en el eje neovolcánico transversal mexicano, que es la cuenca del lago Cuitzeo. Eh, y acá lo que nos muestra este mapa es los sitios rojos son los sitios como más resistentes para la movilidad de esta especie, que es el gato montés. Y los sitios verdes, pues los sitios con menos resistencia a la movilidad. Entonces, si nosotros vemos esta cuenca, pues el centro es bastante resistente porque ahí se ubica la ciudad de Morelia. ¿Sí? Entonces es un sector con mayor resistencia a la movilidad, mientras que los sectores verdes son sectores altos, ¿no? Donde hay más cobertura natural, ¿cierto? Y eso es una cuenca, eso se llama una cuenca endorreica, ¿no? Es una cuenca cerrada, que los drenajes llegan al lago Cuitzeo, que se está secando, de hecho, y las partes altas son las que mantienen la conectividad. Si nosotros vemos este recuadro, de acá sale a este, y ese es el producto, digamos, de un análisis basado en permeabilidad del paisaje. Lo que nosotros obtenemos acá no es un número de conectividad, como de grado de conectividad, como se los mostraba en los indicadores pasados, sino acá lo que nosotros vemos es corredores potenciales, donde potencialmente la especie puede moverse a través de la matriz antrópica para llegar a los parches que realmente le ofrecen aptitud de hábitat, ¿no? Al parche 1, al parche 2, al parche 3. Y esto, digamos, en términos de planificación, pues territorial, ambiental, territorial, pues es supremamente necesario, porque tú con esto puedes decir, puedes, digamos, hacer un plan de restauración ecológica, ¿sí? Puedes decir, al tomador de decisión, bueno, ¿qué pasa si yo convierto estos corredores en algo, digamos, realista y prácticamente, por decirlo, se lo pego a esos parches? ¿Cuánta conectividad gano yo si hago un proyecto de este tipo? ¿Sí? Entonces, puedes llegar digamos, como a complementar todo el tema de la economía de la restauración.
Y también nos ayuda, que es un poco lo que yo buscaba, eso hizo parte también de mi tesis, pero fue de la tesis de maestría. Yo lo que buscaba era como llegar a este concepto de reservas núcleo, ¿no? Es un concepto pues propuesto por el famoso biólogo de la conservación Red Noss, ¿no? De la Universidad de Florida, y pues esto era lo que él decía, o sea, lo que es realmente una red interconectada de parches de hábitat óptimo. Sí, porque es que no es solo un corredor, sino que tiene, pues lo ideal sería toda una red, ¿no? Entonces, son áreas núcleo, parches de hábitat interconectadas por corredores, ¿cierto? Pero también corredores alternativos, porque los organismos no solo se mueven como robots, pues por un solo corredor, sino necesitan alternativas de movilidad, ¿sí? Por eso lo de los enlaces alternativos. Y pues eso es una representación, pues, digamos, de un patrón básico de una red de conectividad, ¿no? Entonces, a eso se puede llegar por medio de esta forma de medir la conectividad. Bueno, es un poco lo que hablábamos ahorita, ¿no? Las redes ecológicas para la conservación, ¿no? Son parches que están conectados por corredores, pero lo interesante de esto es que ha trascendido, digamos, los ambientes, ¿no? Aquí una red ecológica no solo es una red que conecta la superficie terrestre, sino que también, digamos, conecta los paisajes marinos, los paisajes acuáticos, ¿cierto? Acuícolas, ¿cierto? Con los fragmentos de hábitat terrestres. O sea que esto está más ligado, digamos, al concepto que veíamos en la clase pasada de ecoscape, ¿cierto? Que al del landscape como tal, ¿no? Hay otras medidas que son basadas en la probabilidad de flujos de dispersión, ¿sí? Que es la teoría de circuitos. Y esta es una teoría bastante interesante porque pues es tomada desde la física, ¿no? Desde la energía, sí, desde la energía eléctrica, digámoslo así. Y ahora se está aplicando mucho en términos ecológicos del paisaje. Y nos ayuda a mover, a analizar cómo eh, eh, la, los organismos se pueden mover a través de un paisaje que es visto como un circuito, ¿sí? Sí, entonces lo que nos muestra es la probabilidad de que un flujo ecológico pase por un píxel y que se conecte con todos los píxeles de todo ese paisaje que lo componen, ¿no? Entonces, lo que nos muestra ahí precisamente es una probabilidad de flujo de dispersión. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues el paisaje está representado como una red de resistencia, donde cada píxel actúa como la resistencia eléctrica. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos una resistencia eléctrica, ese flujo pasa por ahí, pero pasa con una diferente fuerza, ¿sí? Que depende de la resistencia que le ofrece a la movilidad de la especie. ¿Sí? Entonces, las áreas fáciles de atravesar pues van a tener baja resistencia, mientras que las barreras van a tener una alta resistencia. ¿No? Entonces, también lo interesante de esto es que no solo nos muestra la ruta de un parche a otro parche, como los corredores de mínimo costo que les mostraban en la diapositiva pasada, sino que nos muestra todas las rutas posibles y de forma simultánea a través de todo el espacio geográfico. Entonces es algo supremamente complementario a los corredores de mínimo costo. Entonces, en vez de seguir un solo camino, pues los organismos se desplazan como un flujo de corriente. Y ese flujo de corriente, pues, fluye, ¿no? Al final de cuentas, por todo ese paisaje y se distribuye, ¿sí? De manera un poco más aleatoria, ¿no? Que como un corredor que te muestra por dónde tiene que ir la especie, pues que por lo general no es tan así. Y bueno, esta teoría pues se ha aplicado en una cantidad de, digamos, de investigaciones, ¿no? Por ejemplo, en términos de genética del paisaje y de poblaciones, en la evaluación de la eficiencia de los corredores, ustedes con esto pueden, digamos, decir
qué tan eficiente puede ser un corredor que se va a implementar o que se piensa implementar en cierto lado. Por ejemplo, también se ha utilizado mucho para analizar cómo las especies grandes, por ejemplo, en este caso, pues son tigres, ¿no? Pero cómo se pueden las especies mover a través de las áreas protegidas y fomentar la conectividad interárea protegida para evitar esa conectividad intraárea protegida. O sea, ¿sí? Por ejemplo, en Colombia hemos hecho varios análisis de cuál es la probabilidad de que los organismos crucen a través de las áreas protegidas y realmente es muy bajita. Es muy bajita porque precisamente esas matrices, esa matriz que hay entre las áreas protegidas es muy resistente. Y eso lo estamos haciendo a partir de teoría de circuitos, por ejemplo. También, no sé, conectividad de fuego, de especies invasoras, ¿sí? Y finalmente, ya estoy terminando, las medidas basadas en ecología de la movilidad. Es otra forma de analizar la conectividad. Digamos que este es como el paso siguiente a la conectividad, al análisis de conectividad. Esto es como la evolución de la conectividad y realmente, pues yo pienso que también muchos tenemos que llegar a esto. Lo que pasa es que es mucho más complicado. Fíjense, no sé si ustedes lo vean, pero esto todo esto en la gráfica de Sudamérica es una cantidad de especies de aves y cómo se mueven a través del espacio geográfico prácticamente a través de análisis en tiempo real, ¿cierto? De GPS, pero pues claro, esto se necesita primero una gran cantidad de datos gigantesca y máquinas muy robustas para poder modelarlo. Entonces, tiene sus limitaciones, pero pues ojalá pudiera uno como especialista en conectividad llegar a esto. Es la evolución de la conectividad del paisaje. Por ejemplo, este tipo de enfoque se ha utilizado mucho para no solo movimiento de aves, ¿no? Por ejemplo, de movimiento de estos mamíferos que son los glotones, ¿no? Que es muy interesante en términos, por ejemplo, de cómo las rutas que se planifican a través de otras medidas de conectividad realmente sí son utilizadas por los organismos. ¿No? Eso ayuda mucho para la planificación espacial de la conservación. Por ejemplo, también para migración de águilas en el Himalaya, cómo las águilas tienen que, que, que sortear ciertos obstáculos naturales como la gran barrera ecológica que está impuesta por los Himalayas, ¿no? Y cosas pues que hasta ahorita se están dando cuenta de eso, que son barreras a la conectividad naturales. ¿Sí? Entonces, para eso también sirve bastante. Eso es una muy buena pregunta, pues porque pues es que ahí confluyen muchas dimensiones, ¿no? O sea, una dimensión, primero una dimensión temporal impresionante, o sea, para allá cuestiones geográficas, una dimensión, pues, sobre todo la dimensión temporal y la espacial. Por ejemplo, muchas veces, por ejemplo, bueno, uno es lo que está sucediendo, que estamos analizando mucho en Colombia, que es la pérdida de conectividad andino-amazónica. ¿Sí? Por ejemplo, en ese sentido, nosotros lo que estamos ahorita promoviendo en términos de conectividad estructural es, es una mirada desde abajo, desde lo local, ¿sí? De abajo para arriba. Porque es que, por ejemplo, bueno, pues obviamente la importancia de esa conectividad en términos evolutivos, pues es súper clara. Sin embargo, claro, al irse perdiendo la conectividad, los grandes corredores se han ido adelgazando, pero la matriz antrópica se ha vuelto mucho más impermeable y lo que se está haciendo es algo con conectividad local. Entonces lo que se hace es empezar a conectar predios, o sea, a nivel de predio, y eso se va escalando, ¿no? a grandes corredores.
Sí, lo que pasa es que, pues claro, eso es, en términos de costo es complicado, pero eso también tiene mucho que ver con lo que digamos de conectividad socioecológica, porque nos hemos dado cuenta también que muchas de los intercambios que hay entre las comunidades vienen de los Andes a las tierras bajas de la Amazonía. Eso por un lado. Y por ejemplo, pues también la cuestión temporal, ¿no? Por ejemplo, no sé, el estrecho de Bering, ¿no? Cuando cuando pues se separó, ¿sí? Pues dejó aisladas unas poblaciones, por ejemplo, el tema de los camélidos en Sudamérica, ¿no? Que pues muchos de los camellos que subieron desde Asia alcanzaron a cruzar, se dio esa migración, esa migración secular, y pues son las famosas llamas y alpacas que hay en Perú, ¿no? Entonces hay que verlo, yo creo que sí, en esos dos términos, pues como tan pues, espaciales como temporales y pues en términos de conectividad estructural, pues es, pues, sí, es que y, no, total, y, o sea, por ejemplo, en áreas tan densamente pobladas como los Andes, pues, no sé, un paso de fauna ¿qué te va, no? Entonces sí, es una cuestión muy complicada y sobre todo cuando confluyen tantos ecosistemas. Eh, Abajo tenemos, pues en el caso de Colombia, ¿no? Tenemos el caso pues, de la Amazonía, tenemos una zona transicional entre la Orinoquía y la Amazonía y las sabanas inundables arriba que tienen otra complejidad y otro tipo de movilidad, ¿no? De formas de moverse, ¿no? Donde un organismo pues ya no necesita un bosque, sino necesita tener su sabana bien conservada para moverse por ahí. Entonces, sí sí es muy complejo. Dos cosas, fue una cosa, una cuestión híbrida. Eh, yo utilicé muchos de los datos de otros investigadores, de datos de ocurrencia. Obviamente en ese tiempo pues no se tenía, o sea, como que estaba muy poco estudiado la ocupación, entonces no se llegó pues como algo así, pero sí se utilizaron modelos de nicho, pues de ocurrencia de las especies, con datos reales, pues con datos reales, pero también utilicé bibliografía, porque es que eran 40 especies. Datos secundarios también utilicé. Sobre todo datos del centro de México fueron los que más funcionaron, porque era donde había más información, pero sí se utilizaron datos reales. Sí, pues, digamos que lo que yo he hecho con mi experiencia, yo he modelado bueno, yo estuve metido con el tema de los hipopótamos acá en Colombia, sino que es un tema político también álgido, entonces como que no me gusta mucho, pero también modelé una especie invasora muy importante que es el pez basa, ¿sí? Que es sí, ¿cómo es que se llama? El nombre científico se me va, el, se me fue, pero bueno, el Pangasium, el Pangasium, ¿sí? Ese, y lo que hicimos fue, por ejemplo, tener en cuenta la huella humana, hacer un mapa de huella humana, ¿sí? Y en vez de, o sea, ponerle valores bajos a los sitios de mucha presión humana, ¿sí? Entonces ese fue como, digamos, como uno de las formas que hicimos para modelarlo. O sea, ¿por qué? Porque pues las especies invasoras son muy tolerantes a la presencia humana y menos cuando no hay humanos, ¿sí? Entonces, eh, sí, parametrizar valores bajos a sitios con mucha presión humana. Ahí ahí entra un término, un concepto que es la resistencia antropogénica, ¿sí?
que es como estamos haciendo acá, digamos, como tratar del link, hacer el link con lo socioecológico, y es a partir de los valores sociales del paisaje. Entonces, estamos como tratando de, de volver, ¿cómo se dice esto? Como equiparable, ¿cierto? La percepción y perspectiva de la gente acerca de sus paisajes y de la resistencia que le ofrecen a las especies también, versus los mapas de resistencia biofísica. Pero ¿cómo llegamos a eso? A partir de talleres de SIC participativo. Sí, entonces hacemos talleres de SIC participativo, donde las personas ponen, digamos, sus percepciones y perspectivas, las plasman en un mapa, eso se georreferencia, identificamos como sitios de alta concentración de esas percepciones y lo volvemos valores de resistencia. ¿Sí? Entonces, como que los volvemos en los mismos rangos pues, de una resistencia biofísica y nos ha dado muy buenos resultados. Claro, son cosas que se tienen que pulir porque, o sea, cada taller, cada comunidad es muy diferente, pues tiene su percepción y perspectiva es muy diferente, ¿no? Yo he tenido, digamos, talleres en La Guajira con indígenas guayú que han sido supremamente, digamos, como discientes, mientras que he tenido talleres con campesinos de páramo donde no hemos obtenido muy poco porque pues son formas de ser diferentes, percepciones, perspectivas, pero eso es lo que estamos tratando de implementar ahorita en el Piedemonte Andino Amazónico, con comunidades indígenas y colonos, y jaguar sobre todo, jaguar y puma, trabajando ahí. Sí. Es sobre conectividad ecológica en políticas globales. Y creo que es importante conocerlas, sobre todo si están interesados en realizar proyectos. Creo que la mayoría lo estamos. Y muchas veces podemos justificar muchos de estos proyectos a partir de estas políticas globales, ¿no? Y también es cierto que muchas de estas políticas pues abren la puerta para hacer investigación, es decir, se tratan muchos conceptos, el mismo concepto de conectividad ecológica, algo que vamos a ver que es, que es algo bien conectado o no, o algo que no está bien conectado. Entonces es muy interesante. Eh, digamos que el primer acercamiento en cuanto a política y que mencionar el tema de conectividad, quizá fue esta Convención de Especies Migratorias que se firmó en 1979, eh, que buscaba pues abordar, digamos, facilitar la migración de especies em, en el planeta. Sin embargo, pues no fue algo muy fructífero y fue hasta el 2020 cuando se firmó la declaración de Gandhinagar. Entonces pasaron, como pueden observar, bastantes años hasta que, digamos, se hizo una declaración oficial y las Naciones Unidas, los países firmantes, pues de alguna forma se comprometieron a tratar de favorecer los eventos de migración, conservar el hábitat y las rutas de migración de estas especies. Sin embargo, pues no hay algo que los obligue realmente a cumplirlo, ¿no? Eh, otra base que tenemos y que es sumamente importante en la conservación y que quizá conocen bastante bien ustedes es el convenio sobre diversidad biológica, ¿no? Y sus tres objetivos: la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes, la participación justa y equitativa de los beneficios que se derivan de la utilización de los recursos genéticos, ¿no? Son los tres objetivos de la política de la convenio de diversidad biológica y que sin duda los tres necesitan sí o sí de la conectividad para ser viables y una realidad. Ahora, eso pues llevó a lo que ya vimos con el doctor Camilo, ¿no? A discutir sobre qué es conectividad y
y es algo que solo quiero repasar muy rápido. Lo vamos a estar viendo constantemente porque pienso que es muy importante y es entender que la conectividad se puede dividir por la forma en la que se mide en estructural y funcional, ¿no? Entonces voy a estar manejando ese término a lo largo del curso de, ok, eh, cómo se mide, podemos pensar en estructural y en funcional. Y dentro de funcional, pues está la conectividad potencial, que es por lo general la que vamos a estar midiendo, y la realizada actual, que eso pues ya requiere muchísima más información, como sistemas satelitales o de GPS, ¿no? Ahora, también algo que voy a estar reiterando a lo largo del curso es las escalas. Digamos que podemos medir la conectividad a escala de parche, o escala de paisaje, ¿no? Algo que estuvimos ahí observando en la primera clase, o una escala intermedia que es la mesoescala. Entonces, es algo que debemos de tener siempre en cuenta cuando planeamos un proyecto sobre conectividad. Otra cosa que debemos tener en cuenta y que no debemos de confundirnos es que, ok, la conectividad puede capturar distintos procesos ecológicos. Por ejemplo, podemos tener conectividad que se base en la demografía, ¿no? Y podríamos llamarlo conectividad demográfica. También la conectividad genética, conectividad ligada a la migración, conectividad hidrológica o conectividad de disturbios como los incendios. Entonces, esto fue algo de lo que presentó Camilo, pero quiero que estemos claros y que no haya confusión, ¿no? Em, Ahora, la conectividad también se puede medir, o se puede pensar por distintos niveles de organización, a nivel de individuos, de poblaciones, de comunidades o incluso de ecosistemas. Eh, es importante que tengamos esto en cuenta, ¿no? Que existen tipos distintos de conectividad que están estrechamente ligados. Estamos en una etapa donde existen muchísimos conceptos, y puede ser bastante confuso. Ahora, digamos que lo que sigue es buscar generalidades, ¿no? Y, eh, y por eso es que se utiliza casi siempre el término de conectividad del paisaje. Eso fue hace unos años y hablo de hace 4 o 5 años que siempre se usaba el término conectividad del paisaje para englobar todo lo anterior. Em, y bueno, tiene una larga historia que es muy interesante. em, pero digamos recientemente lo que se ha aplicado sobre todo es el término conectividad ecológica. Entonces podemos pensarlo en términos jerárquicos, donde el primer nivel, el nivel más amplio, es conectividad ecológica. Y a partir de este nivel amplio se derivan todos los tipos de conectividad que les mencioné, ¿no? Entonces, así lo podemos pensar, creo que es una forma sencilla de entenderlo. Em, entonces, está la conectividad ecológica en un primer nivel y debajo de ella están todos los demás. Y es algo que se está usando bastante en distintos reportes, por ejemplo, de la IUCN o del propio CBD, o de estas grandes organizaciones como el para la Conservación de Grandes Paisajes. Entonces, también muchos papers ya están usando más el término conectividad ecológica, eh, para que lo tengan en cuenta, y creo que va a ser ahora una constante en el futuro, ¿no? Bueno, entonces, dado ese breve repaso, tenemos otro tipo de políticas que han integrado la conectividad ecológica, como el Plan Estratégico para la Biodiversidad, que fueron las famosas metas Aichi, em, y particularmente la meta 11, ¿no? Que planeaba tener para 2020 al menos el 17% de las zonas terrestres, y 10% de las zonas costero-marinas, pues con sistemas de zonas protegidas que fueran, estuvieran bien conectadas, ¿no? Aquí empezamos a ver esto del término de bien conectado. Eh, Lamentablemente, pues digamos que los años transcurrieron y este objetivo pues nunca se alcanzó. Según la propia evaluación de Protected Planet del 2020, em, se tenía cerca de un 7,84 de la superficie terrestre bajo protección y además bien conectado, ¿no? Eso
un poquito mayor, es una cifra un poco mayor a lo estimado por Saura, con un 6.5%. Entonces, básicamente el mensaje es que pues, no llegamos a cumplir ese 17% que era el objetivo. En América Latina, pues nos propusimos hacer una evaluación propia eh, y bueno, utilizando además, aquí lo que hicimos fue utilizar además las bases de datos de las áreas protegidas de cada país, que suelen ser muy distintas a las que se tienen en las bases globales. Eh, entonces, nuestros resultados indican que de los 51 países y territorios en la región, solo 9 presentan más del 17% de su superficie terrestre protegida y bien conectada. Entonces, el panorama pues no es muy alentador en América Latina. Ahora, a raíz de eso, pues empezaron, ya saben, las COPs, ¿no? Las famosas COPs. Y empezó todo en Kunming, en China, en 2021. Sin embargo, por la pandemia, por el COVID, pues se postuvo y se retomó en el año 2022 en Montreal, Canadá. Por eso se creó este marco mundial de biodiversidad llamado Kunming Montreal 2022-2030, o también conocido como las metas post-2020, ¿no? Eh, Dentro de estas se consideró de nuevo la conectividad y un nuevo objetivo en el que se incluyeron otros términos como la integridad ecológica o la resiliencia, pero lo interesante es que ahora pues, la meta global para 2030 ya no es del 17%, sino ahora del 30% del sistema de áreas protegidas y bien conectadas. Em, a esto pues, digamos que existe toda una discusión al respecto debido a que empieza a usarse mucho el término well connected o bien conectado, ¿no? Y no sabemos bien qué es algo bien conectado. Entonces, recientemente se publicó este paper en donde hacen una revisión en torno al concepto de well connected y aquí presentan una definición, ¿no? Que a mí me pareció muy interesante y que, bueno, al menos creo que debemos de tener en mente. Específicamente, un área bien conectada es un paisaje terrestre marino o una red de áreas protegidas que están bien conectadas y el movimiento de organismos es suficiente para mantener la persistencia a largo plazo de taxones focales, mantener las funciones ecológicas y o sostener la provisión de servicios ecosistémicos en relación con contrafactuales con la misma cantidad de hábitat intacto y sin barreras al movimiento. En pocas palabras, algo bien conectado sería, por ejemplo, eh, una comparación, ¿no? Entre un paisaje actual con un paisaje pasado, ¿no? Donde tenemos la misma cantidad de hábitat, pero en dos escenarios distintos. En el pasado, un escenario donde podríamos tener fragmentación, sí, pero no hay limitación en el movimiento, ¿no? Entonces, ahí estimamos nuestra métrica o lo que sea y nos dice, bueno, esto tienes de conectividad en el pasado o en un escenario ideal. Y lo segundo sería estimar esa métrica o esa estimación de conectividad utilizando un escenario actual y medir la diferencia, ¿no? Eh, Básicamente a eso se están refiriendo ahora con esto del well connected y hacer una comparación con un contrafactual, es decir, con un escenario ideal o un escenario pasado donde existe la misma cantidad de hábitat, pero sin restricción de movimiento. Bueno, derivado también de las metas de Coming Montreal o el marco del Coming Montreal, pues se derivó este plan global de 30 por 30, ¿no? El plan para conservar 30% de la naturaleza que les comentaba de aquí a 2030, contribuir a su vez a la mitigación del cambio climático, conservación de la biodiversidad y el bienestar humano. Sin embargo, hasta el 2024, las estimaciones sugieren que cerca de un 17% de los hábitats terrestres están bajo protección, apenas bajo protección. Aún falta que hagan sus estimaciones de conectividad, entonces las cuales serían inferiores. Estamos muy rezagados, es el mensaje final. Otras políticas e instrumentos
Em, bueno, algo que ya mencionaba aquí la compañera sobre la restauración es un tema, diría que aunque se ha manejado, creo que apenas está tomando revuelo y se está considerando la conectividad ecológica en la restauración, ¿no? Entonces, creo que un motor importante de esa consideración de la conectividad en la restauración em, viene de este plan global de las Naciones Unidas, también llamado la década de la restauración, en donde se reconoce la importancia de la conectividad ecológica para restablecer el funcionamiento de los ecosistemas y cómo incorporar este concepto a la planificación y gestión de los recursos naturales. Am, y bueno, también hay otras políticas como los de la UCN y la Resolución 073 que consideran la conectividad ecológica en particular para la conservación de especies. Hay otras como los ODS, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que sin duda, pues para que sean reales y fehacientes, pues necesitan de la conectividad, ¿no? Como el ODS 2, el 3, el 6, el 11, el 13, 14 y 15, que están asociados a pues, temas ambientales y que pues si quieren que se cumplan, pues necesitan tener ecosistemas bien conectados, ¿no? Sin embargo, pues algo de lo que hablábamos, ¿no? Sobre y que preguntaban sobre el costo de, por ejemplo, los pasos de fauna, ¿no? Este es un trabajo en el que estoy trabajando, valga la redundancia, y donde revisé un montón de estudios y reportes a nivel global. Eh, y básicamente tenemos esta cantidad de estudios donde el norte global, pues sin duda se lleva eh, el premio, ¿no? Con el mayor porcentaje de estudios y proyectos asociados a promover la conectividad. Entonces existe una profunda desigualdad, una profunda diferencia entre el norte global y el sur global. También algo que quizá eh, no consideran muchos de estos proyectos es la participación ciudadana, ¿no? De los tomadores de decisiones en las comunidades, en diferentes, digamos, estancias como a nivel de gobierno, de ONGs, de la academia o del sector privado. Ah, en particular, en cuanto a la participación de comunidades o de el sector académico, mucha de esta participación ocurre al inicio de los proyectos o al final del proyecto, solamente como para, digamos, eh, validar, ¿no? El propio proyecto. Entonces, aquí el mensaje es que existen políticas globales, existe una profunda desigualdad también en el acceso a la información sobre conectividad, en el acceso a, a, pues sí, a desarrollo tecnológico, también a recurso monetario, ¿no? Para implementar estos proyectos. Y pues es algo que se ha estado discutiendo mucho, ¿no? Si se debe latinoamerizar, por ejemplo, el concepto de conectividad o la implementación de estrategias para favorecer la conectividad.